neurología, sino del desarrollo humano. Pero nadie lo celebra. Está bien, porque es parte de. Entonces, técnicamente también es parte de que vengan a clases. Por eso los puntos de asistencia son una cosa como que... y vamos a cambiar eso. Básicamente, no va a haber puntos de asistencia esta vez. ¿Ya? No va a haber 2 puntos de asistencia. Ni porque se queden ahorita, ya nomás. Esos puntos de asistencia van a cambiar, van a ganarse de una forma creo más justa. Entonces, como van a ver, esto va a ser poco. ¿Ya? Mucha imagen, pero va a ser poco. Y las 2 clases que nos quedan también son relativamente pocas. Las podemos hacer en una sola sesión. Bien. Empezando 5:30, terminando las 2 sesiones bien. Y nos queda una sesión libre para hacer una actividad que nos permita tomar esos 2 puntos de asistencia de otra forma. Y de repente un punto adicional. Creo que eso sería lo más justo. ¿Ok? Voy al principio de justicia, o sea, en primer lugar la obviedad no, ustedes deben venir, eso está en el reglamento del estudiante. De hecho, o sea, no es que se les deba premiar porque vienen, sino se les debería castigar porque no vienen, ¿no? Más de 70%, menos de 70% de asistencia significa que se les puede separar del curso. Así que eso va a ser un poquito más justo en realidad para todos. Empezando para los que sí siempre se han quedado. Yo no sé si fuera... yo no soy partidario de eso, ¿por qué? Porque yo mismo yo no me quedo de las clases. ¿Ya? Pero cuando he querido estudiar, sí me amaneció estudiando. Y no en la universidad, después también. Me amaneció estudiando, me amaneció repasando, entendiendo para hacer lo que no hice tal vez en la clase. Y no sé, puede que sea porque eso no se puede explicar, y lo que digo yo no se puede explicar. Puede ser porque me aburro, porque simplemente pues, tengo un trastorno de déficit de atención, qué sé, tantas cosas. Pero entonces, si se da la libertad de que estés o no estés, entonces yo no creo que se deba de poner una cuota a la asistencia. Es lo obvio, que deben estar, ¿no? Sí sería bueno premiar a los que sí están con los que no están, pero eso es muy disuelto en base a lo que tenemos acá. Si ustedes fueran 10, normal. No hay ninguna universidad que tenga 10 alumnos, ¿no? Generalmente estamos en este situación. Así que, por esa tercera fase, no significa que no van a aparecer esos puntos, ¿no? Ni se los voy a poner en el examen. Van a ir por una actividad a la que obviamente tienen que asistir para hacerla y que va a ser en la última práctica, o en la última sesión. Creo que eso es lo chicos, porque hay gente que está, incluso creo que doblete, está 2 veces y ahí está el detalle. Es un poco complicado evaluar. La mejor evaluación va a ser cuando ustedes salgan, ¿no? Cuando ustedes se demuestren a sí mismos que son competentes. Y eso está bien, ¿no? Porque nosotros trabajamos con competencia. A todos, a menos que sean administradores o patólogos, a todos se les va a morir algo en algún momento. A menos que sean patólogos. Igual, a todos se les va a caer una lágrima. A todos les va a pasar eso. Pero pocos van a tener la satisfacción de lo contrario, de salvar una vida. Y eso solo se hace cuando sabes lo que tienes que hacer. Y estás tan convencido de lo que tienes que hacer, empiezas a mantener al diablo a todo el equipo que no sabe, y por inercia ellos van a hacer lo que quieren. Así que, y eso es bonito. No solo es bonito, o sea, es parte, yo creo, de lo que... No es escrito en competencias ni nada, pero creo que es algo de lo que debemos cambiar. Entonces, poder revertir eso cuando es posible, es, creo, una de las mayores satisfacciones y logros de la carrera en sí. Es muy, muy, muy gratificante poder ser competente hasta ese nivel. Pero si no puede, y eso depende mucho.
de entender cosas como los conceptos, por ejemplo, de anafilaxia. Yo no puedo entender a veces como, sabiendo que una persona es sensible o alérgica a la penicilina, le ponen penicilina, ¿no? Ahí no hay una idea de repente no lo han leído o no lo han visto, porque si tú ves una cosa también se te queda grabada. Si yo hablo algo de esto de los marcadores y todo, porque alguna vez sí me ha tocado ver procedimientos en todos los sentidos, y eso es significativo. Eso te ayuda a marcar ciertos conocimientos. Por ende, no es nuestra obligación tampoco decirles que tengan que venir a clases. Yo sería también bastante hipócrita de mi parte decírselos, cuando yo entiendo y celebro el hecho de que ustedes, si no vienen, no vienen. Pero obviamente si no vienen se tienen unas consecuencias, que deben ser que ustedes son capaces de, sin venir, poder lidiar con las evaluaciones. Y creo que el examen demuestra que no. Porque el examen es así, en otros tal vez sí pueden, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, como la dinámica del examen es bien complicada. Muy complejo. Acá hay más imágenes. Y es medio contradictorio porque debería haber más explicación en muchas cosas que las hay. Porque el sistema musculoesquelético es extenso. Es bastante extenso, hay muchas cosas que ver. Como digo, todo esto es mucho. Pero trataremos de ver lo que más van a ver ustedes. Hay cosas que estamos dejando totalmente de lado, que de repente sería bueno, tener tumores, ni vamos a tocar. Pero hay cosas que sí van a ver. Dentro de eso, todavía no ha pasado, pero probablemente pase ahora que se está jugando el Mundial. Porque si ustedes recuerdan el partido de ayer, no han sacado ni una tarjeta, ¿no? A pesar de que ha habido lesión. Bueno, lesiones no ha habido, pero ha habido faltas muy interesantes. Pero en el primer partido se han bajado 3 personas, ¿no? Tarjeta, porque hay unas lesiones terribles. Y sí estaba bravo, ¿no? Creo que era México, ¿no? Y si ha sido un partido fuerte, ha sido bravo, han metido. ¿Y cuál es el tema? Las lesiones, los movimientos propios de los deportes hacen que existan lesiones que en la vida normal no podrían ocurrir. Para empezar, simplemente, ¿no? Un mal movimiento te puede producir algún problema en el movimiento. Y eso obviamente te produce impotencia funcional, o que ustedes se conocen en mayor grado. Hasta fracturas puede haber. Entonces, la evaluación primera, porque esto no es solo cuestión del deporte de alta competencia, porque estas personas han entrenado su cuerpo, menos en Perú, me pregunten a Manco, han entrenado de forma que están resistiendo 90 minutos corriendo, ¿no? Y ya les da, cuando no les da, pues existe una estrategia a nivel de equipo para hacer eso. Por eso a Messi lo han sacado ayer, ¿no? Porque ya no es el Messi de 20 y pico años. Si se lo exiges, ahí sí se rompe. Entonces, están preparados para esto, pero aún así puede haber lesiones. Y con mayor razón, a tu amigo que para sentado en las clases y se va el domingo a jugar pichanga. También le puede pasar. O a tu tío, lo mismo, ¿no? De hecho pasa. Y eso es muchas de las cosas que vemos en eso. Lesiones musculares, contracturas, esguinces, fracturas, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a referir. Ahora, recobrando el tema de las lesiones que pueden ocurrir ahora en un partido de fútbol, nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Por eso hay clínica. ¿Pero por qué? Porque queremos recobrar al máximo el potencial de esta persona. Y eso depende de un tratamiento oportuno y sobre todo de saber qué ha pasado. Si hay una lesión susceptible de reparación, por ejemplo, una ruptura del ligamento colateral lateral, ¿no? Y no lo reparo, al final eso va a incidir en su performance futuro. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito detalle, necesito resolución. ¿Quién me da mayor resolución para aquí? La resonancia magnética. Pero nadie toma una resonancia y la lleva hasta el campo de juego. Y hay otra cosa, ¿no? El hecho de sacar a una persona que rinde significa que el equipo va a dejar de rendir. Y el mejor ejemplo es la hierba. Porque en Argentina es un equipo que patea duro y ha sido pateando duro hace un mes, no ha tenido más oportunidad de gol. Entonces, lo importante para ellos es saber si la persona puede continuar o todo puede continuar o no. Y para eso no vas a ver un resultado, ¿no? Ni vas a sacar a la persona para que no se mueva. Entonces, lo primero que se hace es ¿qué? Una ecografía, ¿no? La ecografía puede ver muchas cosas, tener resolución. El único problema es que las cosas no va a haber, porque estamos hablando del sistema musculoesquelético y hay hueso de por medio. Pero
Si hablamos de desgarro, si hablamos de edema, si hablamos de ruptura de ligamentos colaterales, sí lo veo. Entonces lo primero que se hace es una evaluación, la ecografía que es muy buena, y la resonancia se queda para tener muchísimo más detalle, porque ahí puedo distinguir todo. La tomografía no. Recuerden que estos tejidos, ¿no? Tejido blando, músculo, fascia, tendón, ligamento, todo, tiene una sola densidad para la densidad de agua. Y al final no da una disquisición en rayos X. Los huesos sí, obviamente, y por eso tiene su lugar. Y la tomografía no va a dar una disquisición tan adecuada. Entonces, una tomografía no me va a ayudar. Pero la resonancia sí, porque trabaja con la densidad de fotones y el hidrógeno, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de un tejido, que ahora sí, el músculo tiene mayor cantidad que el tejido fibroso, y así sucesivamente, sí nos va a poder diferenciar. ¿Ok? Aparte que hay diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el hueso tiene edema, pero también tiene médula. Entonces, si la médula me interrumpe, entonces hacemos una saturación de grasa, suprimimos la grasa en la secuencia y podemos ver mucho mejor el edema. Entonces hay varias secuencias que incluyen T2, densidad de protones, gradientes de Stineco, todas esas son medidas rápidas para ver en la resonancia. La tomografía pues tiene un valor limitado en ese sentido, pero en algunos casos las fracturas, que es lo que más nos va a ayudar los rayos X por la densidad de hueso que hay, las fracturas pueden ser complicadas y es ahí donde la tomografía tiene un mayor papel. Recordemos eso. El tejido normal, muscular, como lo estamos viendo acá, tiene una característica. Son células, el estriado generalmente, que tienen un origen de inserción. Estos músculos se agrupan en paquetes. Es por eso que tú, si quieres comer tu pancito con pollo, lo puedes deslizar, ¿no? Bajo cierto eje, porque están imbuidos estos músculos en paquetitos, ¿no? Cada célula tiene un endomisio. Cada paquete de células tiene un inicio, y al final existe para todas un inicio. Este inicio básicamente es la coaneurosis del músculo, que es como un paquete para todo, ¿no? Y todo ese tejido, al final, se concentra en los tendones, tanto de origen como de inserción. Por ende, cuando vemos un músculo, acá hay dos, vamos a ver una zona eco o hipoecogénica. La ecogenicidad no es mucha, y con muchas fibritas hiperecogénicas, que son interfaces de ¿qué? Del tejido fibroso. ¿Ya? Este patrón, que también se repite acá, aunque ustedes podrían ver que hay una raya continua, ¿no? Por acá, y eso nos hace demostrar que son dos músculos diferentes. Este patrón se conoce como el patrón de Penacho de Rubens. Así se conoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se acepta que el tendón también se proyecta hacia dentro del músculo y de ahí nacen los tabiques, el inicio, de forma que parece que hubiera un centro, una expresión como plumas con hoja, ¿no? Por eso se llama también patrón planiforme. Y eso es músculo. Así isoecogénico, homogéneo. La única diferencia, que vamos a ver después, es una cosa que dijimos cuando hablamos de ecografía al inicio, ¿no? Cuando yo tengo los rayos perpendiculares y tengo una estructura perpendicular, así como les decía del fémur, como se debe medir, todos los rayos van a regresar. Pero si hay un poquito de inclinación, van a regresar muchos rayos de presión. Por ende, la ecogenicidad es asombrosa y se modifica, ¿no? Esa es una anisotropía, y esa anisotropía se nota mucho cuando hay inclinaciones. No tanto en los músculos, pero sí en los tendones. Porque si estamos diciendo que estas son interfaces, ¿no? El tejido fibrilar, los tendones básicamente son tejido fibrilar. Por ende, vamos a ver una cosa más así, aunque este no es un tendón. Vamos a ver varias líneas hiperhipogénicas, ¿no? Fácilmente diferenciables. Esta es la estructura de un tendón, pero son hiperecogénicos.
Entonces vamos a ver uno más. Y esto es tejido subcutáneo, ¿no? Esto es grasa que es hipocogénica. Estos son los tabiques de la retinacula cutis, por eso cuando ustedes cortan grasita ven que se va como bolitas, ¿no? Tienen tabiques, tienen fibrosos. Y esto es hueso. El hueso ya deja sombra posterior y ya no se puede ver más. Ahora, ojo, si yo hago un corte, esto es un corte digamos sagital, y por si acaso, por la conformación que tienen estos dos músculos así, esto es músculo, ¿ya? Son los bastos del cuadríceps. Y si nos proyectamos, pues vamos a estar en la rodilla. Pero si hago una orientación sagital, digo, perpendicular, entonces lo vamos a ver un poco diferente. Ok, vamos a ver acá. Recuerden que siempre la grasa, siempre menos en un T2 potenciado que puede tener un poco de supresión de grasa, la grasa siempre va a ser hiperintensa. ¿Ok? La médula amarilla por ser grasa también. El hueso nunca tiene señal, sea la secuencia que sea. Si ven algo con forma de hueso, no es porque esté viendo el hueso, yo estoy viendo la médula, ¿no? La médula nos está dando eso. Y si tiene un realce, obviamente es cartílago. El músculo siempre va a ser intenso, pero los tendones tienen una densidad diferente, entonces sí se puede llegar a ver la estructura de los músculos. Esto es un tendón, ¿ok? Así es el tendón. Acá lo vemos, esto se llama troquín, ¿no? Y va a ser la corredera bicipital, como lo estamos viendo acá. Orejo es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Hiperecogénico, fibrilar, en un corte axial, y cuando lo pongo lateral, está aquí. ¿Okay? Está aquí, acá nomás. Hiperecogénico, no se nota ahí tantas las fibras, vamos a ver otro, pero de un grosor relativamente corto. ¿Ok? Noten la diferencia de este tendón, ¿no? Porque todo esto es el tendón, y en el anterior lo vimos en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Se ha gozado. ¿Por qué? Obviamente por edema. Está inflamado. Y miren, el tendón llega hasta acá, el resto es bursa. Todo esto es el patrón del músculo, este es el deltoides. Todo esto es el tendón, es un tendón heterogéneo, ¿no? Que pierde ese aspecto fibrilar y que está engrosado. Es una tendinopatía. ¿Ok? La diferencia con el otro tendón es bastante notable. Y este patrón, eso también iba, miren este patrón, acá están las líneas, ¿no? Del inicio del músculo que está acá, pero cuando lo corto en el otro eje, no se ven líneas, sino se ven como estrellitas. Es por el punto de corte. ¿Okay? Pero generalmente, si les pregunto sobre algún músculo, les voy a preguntar en este corte. Ahora, este tendón se nota más o menos bien. Sí está un poco más aplanado, me parece estar inflamado. Pero miren lo que está alrededor. La mayor parte de tendones, sobre todo los que son deslizantes, tienen una vaina, ¿no? Una vaina así. En la cabeza del bíceps, en la larga que se desliza, por ejemplo, los tendones de los extensores, de los flexores, ¿no? Que tienen un retináculo especial, también tienen vainas, aparte del retináculo. Y esto es la vaina solo que está inflamada. Porque en el anterior también lo vimos, tiene una zonita así. Entonces, no solo acá hay una tendinopatía, sino también una sinovitis. Esto es una tenosinovitis. ¿Ok? Y lo vemos en longitudinal y estamos viendo cómo está la vaina sinovial engrosada. Estamos viendo aquí cómo está el tendón, que no está tan mal porque todavía conserva su estructura fibrilar. Y se puede ver también en resonancia. Entonces, miren que el músculo es isointenso en sus diferentes fases, porque este es un T2, flare incluso. Este es más una densidad protónica. Y aquí vemos el líquido hiperintenso, ¿no? De la vaina sinovial alrededor del tendón. Es intenso. Como el cartílago también, ¿no? Y ahí está simplemente la médula del hueso. Pero aquí, lo que estamos viendo, con otra intensidad, es esto.
¿Qué es eso? Eso es edema. Y como es un T2-FLEB, ¿no? Probablemente no está tomando la synovia, pero sí está tomando el edema que está en el hueso. La resonancia es especialmente buena para ver edema. Y edema que probablemente no se vea de otra forma. Los rayos X no sirven para ver edema, pero sí para ver interrupciones de la cortical, por la gran diferencia de densidades que hay entre el tejido circundante, sea el que sea, y el mismo hueso, ¿no? Ustedes saben que la fractura es una interrupción del trazo, dan una entrega de dolor, impotencia funcional, puede haber aumento de volumen, puede haber calor también, ¿no? Pero sobre todo la impotencia funcional, que es bastante marcada. Pero hay muchos casos en los cuales no existe una diferencia, un esguince leve, ¿no? No puedo caminar, después ya se caminar, ¿no? Pero un esguince con ruptura de los ligamentos, por ejemplo, de retinaculum, el extensor del pie, es indistinguible de algún tipo de fractura porque la impotencia funcional, el edema y todo es bastante grande. Ahí entra mucho la idea de hacer como evaluación una radiografía para esto, ¿no? Y las fracturas se clasifican de muchas formas. La primera es que hay una fractura cerrada y una fractura expuesta. La fractura expuesta, que mejor, ya sabemos que es una fractura porque eso no admite nada, pero que es peor para el paciente porque es probable que tenga infecciones, ¿no? Hasta puede haber perforado algún vaso. Si el trazo de fractura, miren aquí, bueno, anatomía necesitan saber dónde estamos, qué región se llama esta. Se dice en la rodilla, yo me voy. Es el codo. Entonces, este es el radio, este es el cúbito, y estamos viendo aquí que el olicrano no ha tenido una fractura. ¿Ya? Cuando el trazo completo obviamente se separa. Si eso está feo, pero generalmente el tema no va por ahí. Por ejemplo, fracturas de la diáfisis, el feo, que si son completas, ¿no? Y que no se ven tan aparatosas como esta. O fracturas de pero también hay fracturas incompletas, ¿no? En las cuales no llega el trazo a tomar todo el espesor del hueso. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque la idea de reparar una fractura pasa por maximizar la oportunidad de su funcionalidad, ¿no? Entonces, si yo reparo mi fractura, es imperfecto, pero si el hueso está así, comprometo la funcionalidad. Pues muchas fracturas se tienen que reducir de una forma en que quede lo más integral posible, y si no se puede, por la naturaleza de la fractura, por ser varios pedazos, plaquitas, clavos, una fisura generalmente va a curar con inmovilización, ¿no? Eso es lo bueno de la fisura. Ahora, aquí no hay un trazo bonito como en las fisuras, pero tampoco hay una fractura completa, ¿no? Entonces, esto es una fractura, la fractura ha ocurrido, pero no lamentablemente, debido a la falta de calcificación, ¿no?, que generalmente los niños, lo que ocurre es que, a pesar de que el trazo está feo, no llega a ser una fractura completa, ¿no? El ejemplo más conocido lo tienen ahí, la fractura de Otis. Ahora, por esa elasticidad, hay muchas veces en que la fractura toma una forma de rodete, pero no llega a tomar, ¿no?, las tablas externas, las epífisis, como acá, ¿no?, que no se ve tanto, pero están un poquito engrosadas. Esta es una fractura de rodete de todos, porque hay una fractura de toda la circunferencia, pero las tablas están muy débiles. Y la idea la idea es esa, ¿ven? Se nota que hay un trazo, se nota que hay una diferencia de densidad, pero están indemnes las tablas. ¿Qué son fracturas?
El hueso permite movilización, permite movimientos y también sostiene, ¿no? Y no solo porque tiene un hueso compacto, sino que el hueso esponjoso, trabeculado, tiene una disposición de trabéculas que actúan como un canal de fuerza para que el peso se distribuya y vaya al final hasta el pie. Ahora, esto, incluso las tablas pueden verse comprometidas por enfermedades varias. Pueden ser sistémicas, ¿no? Como por ejemplo la osteoporosis o la osteomielitis, ¿no? Un tipo de tumor que va a lesiones osteolíticas o metástasis solo, nada más, u osteoporosis imperfecta o N cosas, ¿no? Y ese hueso débil por estructura es mucho más fácil que se rompa por cosas que no se rompen, ¿no? Pues acá sí, esto es una metástasis. Y había una fractura del tercio proximal del húmero, ¿no? Está en la escápula, justamente por una metástasis. Entonces, un golpe en esa zona lo puede provocar eso. Y eso que es muy común, ustedes se dan cuenta, que está el fémur, ¿no? Porque esto es la coxa, aquí está la cabeza y hay un trazo muy interrumpido. Aunque no se nota un trazo de... ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que ha habido por fatiga, por patología de osteoporosis, una ruptura del cuello, y lo que ha hecho el cuello no es salirse, sino irse contra la cabeza. No que no veo un trazo claro, pero veo que el cuello y la cabeza están alterados. Eso es una fractura por impactación, pero patológica. Muchas veces el abuelito está caminando y se cae, ¿no? Y vemos eso. Y decimos, ah, la caída le ha provocado la fractura. Cuando finalmente es al revés, ¿no? La fractura la ha provocado. Bueno, pero al final muy diferente es que por un movimiento, algún hueso que está relacionado con un tendón de un músculo importante puede presentar una ruptura de alguna saliente, en este caso del calcáneo, como pueden ver, por culpa de ¿dónde? Aquiles, ¿no? Que es el tendón conjunto de los músculos, los gemelos, los gastrocnemios y el sol, ¿no? Y el plantar delgado está muy fastidio. Y lo mismo acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué había acá? La pleurosidad, ¿no? El sitio de inserción del tendón de la rótula. ¿Y? Abulsión y está para acá. De tal suerte que incluso por la fuerza, incluso la rótula tiene una... ¿Cómo se llama eso? Es una fractura. Se llama luxación. Miren, luxación no la estamos viendo, pero obviamente es la salida de un hueso, ¿no? Esas son fracturas por abulsión. Las fracturas cominutas generalmente son 2 trozos, más de 2 trozos son fracturas cominutas, ¿no? Y si los trozos son varios y pequeños, son fracturas cominutas. Lo que podemos decir de eso es que ahí la tomografía es el método de elección, porque si ustedes ven esto contra esto, la idea de cómo ha sido la fractura solo es evidente en la tomografía, ¿no? Y obviamente en una ventana ósea. Eso es normal porque hay una superposición en esta zona. Las fracturas cominutas generalmente se tienen que tratar con una cirugía, ¿no? Así que en ese caso la tomografía es muy importante. Sea el caso que fuese, ¿no? En este caso, por un accidente de tránsito tal vez, lo que estamos viendo es fractura del temporal, de las ramas, ¿no? Del cigomático, del maxilar y todo, ¿no? Como ven, ahí es muy importante la tomografía para varias cosas. Por ejemplo, acá, aparte de la persinada que tiene que haber, lo que se puede hacer es tomar un molde, ¿no? Porque ¿qué se hace, no? Se pone material de osteosíntesis hasta que a veces se rechaza, pero se pone, si no se rechaza normal, ¿no? Porque este caño igual debería no ser rechazado. Se pone de la mejor forma posible, pero en todo caso siempre es bueno tener ese modelo 3D para planear cómo se va a poner ese material.
La fractura por impactación que ya vimos, la podemos ver un poquito mejor. La idea era fractura en la tomografía, encontrado, ¿no? El cuello dentro de la cabeza del fémur, en esta zona. Y vamos con otra cosa, la fractura suficiente. Este patrón de penacho, de plumas, ¿no? Se puede interrumpir, obviamente por desgarros o por sangrado, o los dos. Cuando hay un desgarro y una interrupción, se pierde la lipogenicidad porque hay edema y puede haber incluso líquido lipogénico franco, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, justamente un desgarro, se ha perdido el patrón del penacho, glucogénico, y lo mismo puede ser mucho más evidente, puede haber líquido, pero la idea de lo que se llama es la interrupción del patrón, ¿okay? Y la hipoecogenicidad. Y eso tiene que ver con... Ahora, esta es la idea de un tendón, y que el tendón todavía tiene una especie de centro por el cual se están prolongando el inicio y el inicio, ¿no? Como decía, con un patrón como el penacho. Por eso, generalmente, tanto los desgarros como simplemente las elongaciones, ¿no?, del músculo van a producir un edema. Y este edema, si es que no hay desgarros ni nada, en la ecografía probablemente no se vea mucho, pero sí se va a poder ver en la resonancia, porque la resonancia es muy exquisita para todo eso. Y hay dos patrones, uno que está alrededor, ¿no?, de ese centro miotendinoso, y un patrón que estaría, que está en este caso, porque este es el vasto anterior del cuádriceps, ¿no?, tiene esta conformación de penacho, por eso solo está acá. Pero en este caso ha ido alrededor del músculo, ¿no?, alrededor de su epimicio, alrededor de su poliglosis. Entonces tenemos un patrón miotendinoso y un patrón epimicial para ver los edemas del músculo, que a veces no hay desgarro, como les digo, solo hay una elongación, y puede haber. Y obviamente va a interrumpir el funcionamiento normal del órgano. La tendinitis o la traumatinovitis, de Kerben, se da a nivel de la muñeca, ¿no? Aquí creo que está bastante claro que el tendón está aumentado de tamaño y la sinovia también, ¿no?, comparándole con el tendón contralateral. Y en una resonancia se ve muchísimo mejor, porque este es el tendón afectado. Compárenlo con los otros tendones. Cuando estamos a nivel de muñeca tenemos dos retináculos, ¿no?, el flexor y el extensor, que está en esta zona. Esto es líquido. Entonces estos son vasos. Hay algo de líquido alrededor de los huesos. Estos son los huesos. ¿Por qué tienen señal? Acá no tienen mucho porque es la cortical, pero hay una buena cantidad de cartílago entre ellos. Y lo demás es medio. Y todo esto es retináculo, flexor, estos son tendones, y esta partecita de acá es el nervio mediano. ¿Ok? Entonces, miren cómo se inflama un tendón, que en este caso... Imagínense que se ha inflamado un tendón en este retináculo. ¿Quién va a sufrir? ¿No? Entonces, por esta característica anatómica que tiene el muy bien. Otro ejemplo de tendinocinovitis, ¿ya?, esta vez en axial, y compárenlo con un tendón normal. La artritis reumatoide es una enfermedad muy cercana a nosotros, se van a ver, se trata de medicación, es mejor que la vea el reumatólogo porque existen fármacos que la mejoran mucho, pero mejor siempre que la vea el reumatólogo por eso. Estos fármacos provocan buenos efectos secundarios. Aún así, sí se va a ver en primer nivel de atención, pero hay muchos criterios clínicos para ello, ¿no?, desde los síntomas del paciente, la residencia matutina, pasando también por laboratorio, que es esta
presente y no define, pero se ayuda en encontrar signos, ¿no? Y lo bueno es que estos signos son grandes. ¿Qué es? ¿No? La disminución de la densidad ósea estructura alrededor de las articulaciones, ¿no? Que se suele asociar con qué? Con sinovismo, ¿no? Con la inflamación de las articulaciones, y ahí baja la densidad. Entonces, esto apoya la idea con todo lo que les digo, porque si vemos esto, donde hay subluxaciones, cambios, artrosis, los dedos, ¿no? La determinación de los dedos embellecidos y todo lo demás, aquí ya el diagnóstico está saliendo. Pero como les digo, hay que tener en cuenta todos los demás criterios, porque la idea no es verlo ahí, sino verlo ahí. Y ahí, bueno, uno de los criterios que ayudan justamente los criterios. La rodilla. La rodilla es especialmente buena evaluarla por resonancia. Por ecografía se ven ciertas partes, ¿no? Como los ligamentos colaterales, parte de los meniscos que no ayudan mucho en realidad, el tendón rotuliano, por ende se ven las bursas, ¿no? Podemos evaluar los tres recessos de la rodilla, el central, el lateral y el medial, pero más no. ¿Y qué nos interesa evaluar mucho? Los meniscos y los ligamentos cruzados. Por eso, la resonancia, como pueden ver, antes de ver esto, aquí, esto es en sagital, es una densidad de protones, y podemos ver la médula de los huesos. Este es el fémur, ¿no? Este es, y yo voy moviendo, y en algún momento, que no es este hace, miren que por ejemplo es acá abajo, por ende estoy en la zona lateral, ¿no? Y ahora voy a la zona. La zona medial, al centro, y ahí está el rótulo. Voy al otro lado y vamos a ver la zona medial. Ahora que hago esto, aquí veamos primero que de la zona interna de la parte lateral, estamos en parte lateral, ¿no? De la zona interna de la parte lateral está saliendo el ligamento cruzado anterior, ¿no? Y se inserta medial a la espina. Ahí está. Otra cosa más, este ligamento, en esta inserción, se abre, como pueden ver, ¿no? Pero por eso se ve la zona anterior. En cambio, el otro que nace de la zona medial, nace de la zona posterior, ahí está. ¿Sí? El ligamento cruzado posterior. Esto es el hueso, es cartílago. Si nosotros vamos un poquito por acá, vamos a ver esto que acaba de ver negrito, ¿sí? Es un menisco medial. Esto que vamos a ver por el otro lado, es el menisco medial. Estamos viendo aquí el peroné. Entonces, si vemos la rodilla, una rodilla acá, esto es el tendón del cuádriceps, ¿no? Y este es el tendón rotuliano, la bursa, Ahora, otra cosa que podemos ver acá. Busquemos primero, ahí está el peroné, entonces esto es lateral. Miren, vamos por atrás y vamos a ver. Vamos a ver acá el ligamento y lo otro que quiero que vean es justamente los meniscos, acá hay otro, los ligamentos colaterales, cuidado que este es lateral, se dan cuenta que hay una zona arriba, la cintilla tibial. Todo eso se puede evaluar porque la cintilla tibial se puede matizar, los ligamentos colaterales se pueden romper y todo, y los ligamentos cruzados y los meniscos. La conclusión es que la resonancia, a grandes rasgos, es muy buena para evaluar eso. Pero no les vamos a pedir que evalúen todo, pero hay una cosita que sí se puede evaluar.
acá. ¿Qué es esto? Posterior, ¿no? ¿Dónde queda? Bueno, porque hay una ruptura del ligamento anterior. Como cosa, porque obviamente podríamos hablar un montón de acá, pero creo que lo más importante es reconocer un poquito la anatomía. Sigamos, ya con esto terminamos. Hablaremos un poquito de osteomielitis. La osteomielitis es una infección que llega a este hueso de varias vías, ¿no? Puede venir por otra infección, de forma hematógena, puede venir por contaminación de tejidos contiguos o por diseminación. De esta forma tenemos, en primer lugar, es por tejidos contiguos, tenemos la famosa lipocogénica también, que lo que hace es erosionar la porosidad y por ahí se va a desarrollar esa zona se erosiona acá. Y es por eso que en esta zona donde está la manito hay una pérdida de la tabla externa por la erosión del hueso. Se van a tener que abrir en la casa y pues, obviamente es una puerta de entrada para que el hueso, al mismo hueso, ¿qué infección le va a venir? Solo calcio, y hidroxiapatita cálcica, pero ahí no está bien, ¿no? Y ahí empieza a proliferar, y hay periósteo también, va a afectar, ahí viene todo un problema porque es una infección difícil de tratar, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Puede ir a la célula y condicionar la producción de bolas. Un poco estirado, pero debería ser. El principal problema es que es una infección muy difícil, ¿no? Y muchas veces se localiza la infección con la subsecuente esclerosis del hueso, que es lo que podemos ver acá, y esto se conoce como un absceso de Broca. Y uno dice, bueno, es un absceso, está localizado y todo, sí, si ustedes ven una resonancia de un absceso de Brody, van a ver esto, y esto se llama edema. Un edema de hueso terrible, que condiciona que inflamación, permeabilidad, la posibilidad de que este absceso, a pesar de que esté encapsulado por toda esta zona más permeable, puede ir a otros lados o se extienda, etc. ¿no? Entonces, acá está hiperintensa la médula y es el edema, al revés, ¿no? Muy intensa y el líquido patológico está muy mezclado. Y lo mismo aquí. Entonces, la resonancia podría ser útil porque a veces hay quistes óseos, ¿no? Si tenemos alguna duda, eso podríamos evidenciar la falta de edema y eso nos daría la posibilidad de si esto es un problema. Muy aparte de la clínica que obviamente debe de existir, ¿no? Listo. ¿Ok? Y con eso termina. Muy bien, chicos, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? En la siguiente clase hacemos neuro y hacemos cabeza y cuello. Lo hacemos para terminar todo y poder tomar una actividad, como les dije ya en la última sesión. Así que nos vemos en la siguiente clase. ¿Ah? Bueno, vamos a ver.